Lina nos va a hablar del tema de incorporación de tecnología en los procesos de enseñanza y de aprendizaje en la universidad. Muchas gracias. Yo, como el tema de experto, yo sí no se lo creo a nadie ni me lo creo de mí. Yo lo que digo es que yo soy una apasionada porque los estudiantes aprendan y lo he hecho conmigo misma. Desde que yo era una estudiante, yo en la universidad, por ejemplo, si no entendía una materia, pues después de haber tenido un profesor y si yo no entendía, no sentía que había como aprendido suficiente, pedía permiso al siguiente semestre para ir de voluntaria a la clase de pronto de otro profe a ver si entendía mejor. Entonces yo lo que creo es que la educación entera es ese ejercicio de estar realmente apasionado por aprender y garantizar que uno aprende. O sea, no como por pasar el curso, que eso es importante porque pues las notas están, pero chévere como pasar la materia. Les voy a contar lo que estamos viendo sobre el futuro de la educación superior y cómo depende de una manera muy importante de garantizar aprendizajes efectivos. Les voy a hablar del contexto global, del salto adelante para no repetir los errores de otros países, de lo que veo de oportunidades en Colombia y del aprendizaje uno a uno. Entonces, el contexto global, esta es como una gráfica simplemente para ilustrar. Muchos de ustedes de pronto iban a alquilar películas a Blockbuster y de repente ya ahora está Netflix. Y Blockbuster no fue el que se inventó Netflix. Yo trabajé en Revista Semana 9 años y en la industria de los medios nos dimos cuenta de manera tardía cómo la llegada de Internet y de la tecnología afectaba a esa industria y cómo, yo lo llamo la arrogancia del poder de sentir que uno está en una posición muy cómoda y que no pasa nada y que eso no parece que pase nada, pero sí pasa. Porque esto mismo que le pasó a Blockbuster, que es la llegada de Netflix, pues al final le generó la quiebra, le pasó a la revista Newsweek, en 2 años se quebró. El director del Washington Post estuvo en Semana hace como 3 años, cuando él estaba recién nombrado, llevaba un mes de director del Washington Post, se llama Marty Baron, pero él lleva 15 años, había trabajado en el Boston Globe. Entonces yo que hice la tarea, cada vez que me voy a ver con alguien, trato como de buscar, bueno, quién es la persona, entender, para profundizar un poquito más, aparte de lo que me quiera contar, como preguntas que yo le quiera hacer. Y le dije, óyeme Marty, tú antes de estar en el Washington Post estuviste en el Boston Globe. El Boston Globe lo compró el New York Times 15 años atrás en $700 millones y lo vendió por 70. ¿Tú tienes algo que decir al respecto? Él obviamente era el director de periodístico, no es el gerente, pero sí debió haber visto la transformación y entonces él coincidía conmigo diciendo, sí, o sea, la arrogancia de uno pensar que aparentemente estaba en un lugar en donde no le va a llegar la tecnología, pues realmente, o que la llegada a internet y de todas las nuevas formas de tecnologías que no son solamente las que uno ve digitales, sino nuevas maneras de hacer las cosas. Si uno no cambia y no enfrenta eso y no lo asume, pues efectivamente esto es lo que pasa. Entonces, yo les recomiendo muchas lecturas. La revista The Economist es una de mis favoritas. Me gusta mucho el eslogan de esa revista porque esa revista dice, nosotros, los lectores del Economist, es la gente que diseña el futuro para que los demás lo vivan. Y a mí me parece que cuando uno está en educación, uno está haciendo eso por otros. O sea, uno está ayudándole a diseñar el futuro a un montón de estudiantes y está generando en ellos inspiración para que ellos sean capaces de transformar lo que ven, la esperanza de que hay un mañana mejor y la entera confianza y sembrarles confianza de que ellos pueden ser parte del cambio. Entonces, hay varias carátulas que yo les recomiendo, una de hace 4 semanas que tiene que ver con tecnología, una de hace por ahí 3 años que tiene que ver con todo el mundo en la universidad y entonces una reflexión global sobre no queremos más gente yendo a la universidad, porque resulta que como está diseñado hoy en día, y lo vamos a ver más adelante, hay una fuerte crisis de sostenibilidad para las familias, para los estudiantes, y el modelo tiene que ajustarse porque la gente necesita aprender algo que sí le sirva para irse a ganar la vida y para ser un ser que se siente que cabe en la sociedad porque siente que agrega valor y que es respetado por los demás porque aporta algo, y tenemos que tratar de encontrar cada uno en qué aporta más. Sobre Amazon University, es una carta que me encontré que le mandó Jeff Bezos. Jeff Bezos es el fundador de Amazon, que es este portal de comercio electrónico, de pronto en el que ustedes han hecho algunas compras de libros o de otros productos. Y hace 2 años
le mandó una carta a los accionistas diciéndoles, en resumen, mire, qué pena, yo aquí estoy ya cansado de recibir a estos chinos de las mejores universidades del mundo que no me sirven para nada. Pues yo estoy exagerando, ¿no? O sea, no estaban así, pero sí él lo pone más bonito, pues porque es una carta que es pública. Y la verdad, ¿por qué? Porque resulta que la educación, si se pone a formar en las cosas del pasado, en un mundo que ya está diseñando otras cosas, pues la gente al final llega y no es lo que se estaba pensando. Entonces, él lo que está analizando, y en esto quiero hacerles como el ejemplo de la tecnología, de lo que a mí me está apasionando y a lo que me voy a dedicar los 2 próximos años, que es Learning Analytics. Y es que, imagínense ustedes que cuando ustedes entran a su computador o a su teléfono, o compran en Amazon un libro de, les gustan las neurociencias, lo compran y empiezan a comprar otras cosas, el desarrollo tecnológico en Amazon, de ingeniería, de motor de búsqueda, de análisis de datos, encuentra patrones que determinan, a ti te gusta la neurociencia, a ti te gusta más la educación virtual, a ti te gusta más, y empieza a mandarle y se usa para el comercio electrónico. Entonces los que venimos del mundo de los medios, eso lo tenemos súper claro porque sabemos que esa fue la transición y ahí aprendimos, pero yo me quedé con la inquietud de, hola, y eso mismo cómo se puede usar más bien para la educación, porque si yo puedo saber qué le gusta a la gente, pues yo siempre arranco es con qué le gusta a la gente, porque de ahí es como ese hilito que jalo para que le llame la atención lo que vamos a estudiar, o, ¿cierto?, enganchar a los estudiantes. Entonces, pues Jeff Bezos encontró que efectivamente eso es lo que él quiere hacer, porque él ya va a tener los datos de un montón de gente del mundo analizados, comportamientos de consumo, de compra, de qué quiere la gente, porque además ya no son solo libros sino otras cosas. Y él al interior de Amazon empezó a diseñar una agenda completa educativa de cursos para sus propios empleados, de lo que él necesita que sepan. Entonces está diseñando una cosa para lanzarla al mundo, y pues al final eso es una cosa feroz, porque además acordémonos que él compró el Washington Post y nadie entendía bien por qué compraba el Washington Post. Yo al estar en medios siempre me puse a analizar como, bueno, ¿por qué estas movidas? Y la verdad pasa una cosa, y es que las noticias sí generan atención, y es difícil generar atención. Si muchos de ustedes son profesores, o sea, eso es un camello que los chinos pongan cuidado y tal. Hay una cosa en el cerebro que uno quiere saber qué es lo nuevo que está pasando, que alguien me cuente, y ese es un primer gancho. Si uno usa ese gancho y uno pudiera analizar, bueno, los estudiantes están leyendo más de mundo internacional, estos de política, o si uno pudiera traquear que los estudiantes sí están haciendo la tarea porque están leyendo, y uno puede hacer la trazabilidad, uno ni siquiera necesita preguntar y evaluar, sino que uno ya empieza a saber. Entonces todas esas son las cosas que están empezando a pasar, y una muy importante es la transformación de que a veces uno cree que uno está en una industria, pero los otros se le están metiendo en la industria. Entonces, en los medios de comunicación, la última anécdota como de medios, antes de proyectarles este video, es que en un comité de gerencia en semana, yo hace muchos años vi, porque me gusta como observar, y yo hacía una cosa que era recortes, soy muy visual, entonces no solo el computador, sino que a mí sí me gusta como el papel, y yo acumulo cosas de los temas que me gustan, que me voy encontrando, y la voy pegando y la voy analizando como qué patrón veo de qué está pasando en esta industria. Y estaba Carlos Slim, que es el dueño de Claro y de las empresas de telecomunicaciones en América Latina, la mayoría, y Azcárraga, que es el dueño de Televisa, que hagan de cuenta como RCN Televisión acá. Y los dos pues con un emporio suficientemente bueno como para meterse en el mundo del otro, y empezaron a pelearse, y todo el mundo extrañado por la pelea. Y la pelea en realidad es que el mundo de la telco, con la llegada de lo digital, de todas las posibilidades de tener acceso a datos por internet, en Estonia los que se inventaron Skype, pues rompieron el modelo de negocio de que ya no necesitas pagar el minuto. O sea, ya por internet, como nosotros nos llamamos por WhatsApp, pero Skype, siendo pionero, pues le rompe el modelo de negocio al del teléfono. Y entonces Carlos Slim dijo, hombre, mi negocio ya no es en la llamada telefónica, mi negocio son los datos, y en los datos la información y el conocimiento. Entonces, perdón, pero yo necesito meterme, porque yo necesito tener las audiencias que tienen los medios de comunicación, el contenido. Y entonces se metió. Aquí en Colombia compró las cableras que estaban agremiadas con 2 millones de abonados, y me acuerdo yo cuando estaba en semana, que de un año a uno le mandan los informes de
la ola de medios, que es como, le preguntan a la gente, ¿usted qué está leyendo? Es lo que le pasan a los medios como para ver cómo van en audiencias y en lectura. Entonces, la revista más leída siempre ha sido TV Novelas, pero de segunda era como Semana, tal, y de un año para otro, la revista que va con cable, que es 15 minutos, subió a por encima de Semana, en un año. ¿Qué quiere decir eso? El poder del que tiene el contacto directo con el cliente, que es la telco, metida en el negocio de otro, que es la industria del medio y del contenido, pues te tumba un negocio en 2 minutos. Porque los de los medios de comunicación, con sus revistas impresas ahí en el pasado, pensando que nada iba a llegar, sintiéndose súper importantes, porque eso sí, nada más, quien se sienta más importante que los medios, pero los medios, ya la verdad es que ahí no están las audiencias. O sea, hay que ser bien franco, y es que las audiencias se capturan en internet o están en otros escenarios. Entonces, es como la evolución de las industrias que me parece relevante. Este video se los quiero mostrar porque Georgetown, que es una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, de la Ivy League, después de 17 años de tener un centro de investigación sobre aprendizajes y enseñanza de los estudiantes y de los profesores, y hacer mucha investigación sobre intervenciones de todo lo que han hecho, sacaron la conclusión y dijeron, no, tenemos que reinventarnos porque esto va muy rápido, y lanzaron esta maestría en Learning and Design. Pero a mí me gusta mucho el video porque es muy claro sobre lo que está pasando. Súper cortico, les voy a poner un pedacito para que vean. Espero que funcione el audio, porque no lo probé antes, pero... We are at an inflection point in higher education, a point at which we must work to sustain and deepen the core values and foundations of a traditional college education, while also responding in an agile manner to disruptions caused by new technologies, curricular concerns, rising costs, and the skepticism. Esas 4 cosas están atacando la educación superior impresionante. La disrupción tecnológica, los cambios en el currículo, el aumento de precios de las matrículas y el no sentido para muchos estudiantes de ir a las universidades. About the value of a college education. Georgetown University's long history of innovation in teaching and learning, combined with a deep commitment to its core values, make it a unique place to educate the next generation of designers, developers, technologists, and transformative leaders who will drive learning forward in higher education. The Master of Arts in Learning and Design focuses on the intersecting fields of instructional design, educational technology, learning analytics, and higher education leadership. Quiero dejar ahí solamente para que ustedes vean los campos en los que la educación se está metiendo para el desarrollo. Diseño instruccional, las plataformas tecnológicas que permiten educación, Learning Analytics y educación superior y liderazgo. Entonces, esos son como los campos que vienen como de mundos distintos, porque otra cosa que han analizado las universidades con sorpresa es que no le habían parado muchas bolas a la educación virtual, y resulta que lo que se encuentra todo el mundo es que en la educación virtual están los mejores aprendizajes de cómo aprende la gente. ¿Por qué? Porque es como con una revista impresa. Uno le manda la revista impresa a la casa a la gente y uno no sabe quién se leyó eso. Pues la verdad, eso puede estar debajo de la puerta, pueden estarlo usando para poner el vaso encima, pueden haberlo abierto nunca. En cambio, lo digital sí permite la trazabilidad. Entonces, en educación, en toda la historia, pues ha pasado que uno no sabe si pues, las notas reflejan algo, pero no alcanzan a reflejar todo el potencial que tiene la tecnología para mapear, como lo que les estoy mencionando que hace Amazon. Entonces, es como uno aprovecha eso para hacer que los estudiantes aprendan más. Y por último, el caso de MIT. ¿En qué está MIT? El que era decano de Ingeniería Electrónica, Rafael Reif, que es además un venezolano, hace muchos años, no muchos años, como 10 años, dijo, ¿cómo hacemos para llevar educación de la calidad de MIT a la mayor cantidad de gente? Porque la tecnología, al parecer, está sirviendo para muchas cosas. ¿Cómo hacemos esa intersección? Y empezó con la idea de montar los cursos de MIT en una plataforma que se llamaba edX, que la montaron con Harvard y otras universidades. Ahí también está Georgetown, están como 12, 20 universidades, y están empezando a montar los cursos de sus profesores. Entonces, después de un tiempo, le hicieron un análisis a eso, que se llaman cursos masivos abiertos en línea, Massive Open Online Courses, MOOC. Y en el análisis que se encontraron, que nos lo presentó el vicepresidente de Open Learning, que se llama así en MIT el cargo de Sanjay Sharma,
nos contó la sorpresa bueno, la sorpresa fue anterior porque eso empezó a haber asistencia masiva y la gente del mundo entero tomando esos cursos. Eso hizo que al decano lo nombraran presidente de MIT y hoy Rafael Reif es presidente de MIT. Pero la investigación que hicieron sobre estos cursos y sobre el tráfico y sobre, claro, muchos de esos cursos la gente los comienza, no los termina, eso sí es una tendencia en educación online y además si es gratis, o sea, no, hay muchas razones. Pero se encontraron muchas cosas positivas, se encontraron que están llegando a lugares en donde nadie ese conocimiento no hubiera llegado de otra manera con esas condiciones de calidad. Se encontraron además una cosa muy interesante y es que eso está diseñado Open Learning como para afuera, como démosle conocimiento al mundo, pero se encontraron que la mayoría de estudiantes del campus estaban entrando a hacer los cursos como para ayudarse, porque es que también cuando los estudiantes son internacionales, entonces, bueno, inglés, por más que uno haya aprendido y haya hecho el esfuerzo, eso es duro y entonces los estudiantes de esas universidades son internacionales, es mucho, te facilita el aprendizaje si tú sabes que puedes repasar y ver video, si te lo ves antes y eres juicioso, si te lo ves después, es decir, es una herramienta que facilita, ves al profesor, pero entonces ya alguien te hizo la tarea de grabarlo con método, o sea, como con toda la calidad del caso. Entonces, acaban de recibir una donación muy grande y es con lo que van a empezar a organizar todo el conocimiento de estos cursos para tratar de generar el conocimiento que se necesita para kinder, pre-K-12, que es como hasta educación básica, educación media, higher education, educación en el trabajo, y crearon su propia empresa, se salieron de edX, que era sin ánimo de lucro, a MITx, que ya es una empresa de ellos mismos, ya no están compartiendo con otras universidades, ya hicieron su análisis y se dieron cuenta que ellos son una universidad de investigación, también hay que analizar. Entonces, hablando con ellos, dicen, no vamos a abrir una facultad de medicina ni de educación, porque eso es engorroso administrar eso. Pero ellos sí han hecho las investigaciones más importantes que afectan esas dos industrias. Entonces, lo que dicen es, nosotros somos generadores de conocimiento desde la investigación, eso lo volvemos conocimiento transmitible a través de estos cursos. Y lo que yo intuyo que es lo que van a empezar a hacer, porque no lo dijeron, pero a mí me gusta y soy como buena atinada adivinando, pero no porque se me ocurra, sino porque hago como, veo el patrón, soy juiciosa, tengo buena memoria y hago predicciones, pero no porque, sino que digo, bueno, esto va a pasar. Y es que efectivamente ellos van a empezar a venderle a el mundo entero el conocimiento de cosas que ellos hacen de manera premium. Entonces, un poco la analogía que yo veo de lo que va a pasar es que pues, los profesores muy buenos tienen un gran potencial, porque un profesor muy bueno que haga una clase muy buena, pues no solamente tiene esa audiencia de estudiantes, sino que tiene una audiencia más global, y esa es una reflexión interesante para las universidades y para los profesores. Por ejemplo, este mail me llegó de MIT, está dirigido a los profesores, hicieron un curso de introducción a la filosofía, mencionan esto, la introducción, Dios, conocimiento, conciencia, tal, empieza tal día, y le entregan a la gente pues el curso con una marca muy buena que es la universidad del último ranking, la mejor del mundo. Están siendo enseñados, instruidos con un profesor que es de la facultad, de algunas facultades de MIT, y además les van a entregar un certificado de conocimiento. Lo que además está pasando es que se está generando, esta es una nueva industria, por eso es que yo digo que uno siempre debe pensar en que su gente, sus estudiantes sean capaces de inventarse algo que no existe o de juntar cosas que sí existen pero que generan una nueva oportunidad, porque si no, no la inventamos nosotros, otros se la inventan y no la venden. Entonces, esta industria de los cursos online ha generado otra, que es la de los certificados y la trazabilidad pues, del certificado, y te cobran. Entonces resulta que sí hay gente que termina el curso, pasa unas evaluaciones y paga $40, $50, ya hay cosas más caras, ya Stanford tiene un MBA, ayer Rolando nos decía que Harvard tiene una maestría de estudio de caso que también es completamente online. Son más caras, pero son mucho más baratas que ir a la universidad, pero tiene uno el conocimiento. Entonces, pues eso está viniendo, entonces hay que ponerse como a tono de decir, bueno, no es que vayan a quedar las personas sin trabajo, pero sí creo que la calidad de garantizar aprendizaje se vuelve más relevante.
Y yo siempre creo que los humanos tenemos un rol súper valioso y es un complemento, pero es un complemento que permite asegurar aprendizajes. Entonces, si uno lo ve así, incluso si uno de profesor es un gran curador de contenido, ahí más adelante les voy a decir que ahí creo que hay una gran oportunidad. Bueno, aquí les quería contar, salto adelante y no repetir errores. Entonces, Corea del Sur en 1950 era igual que Colombia, PIB igualito, mucha pobreza, e hizo una maratónica gestión por la educación que lo llevó a los mejores lugares, no solamente en educación, sino que eso se vio reflejado en productividad. Entonces, el mundo consume productos de Corea del Sur como Samsung, entre otros. Pero lo curioso es que ellos ya están dando la vuelta, que a veces uno, pues no haber hecho la tarea, pues no es que uno diga tan chévere, tan fácil que ahora no me toca hacerla, pero lo que recomienda el profesor Pek Cho, que es, lo llaman el maestro de maestros de Corea del Sur, lo que nos decía es, no cometan, o sea, no se pongan a seguir los modelos de otros países, porque uno se lo tiene que conocer demasiado bien para saber qué hizo bien y qué hizo mal y para no repetir. Entonces él dice, no repitan y venga les explico lo que no pueden repetir. Entonces es lo que les quiero contar hoy. Y para rematar como esa presentación de Corea, el tema que ellos tienen hoy en día es enorme porque es el reto de la creatividad y la empatía, porque se fueron muy al rigor de estar estudiando y el examen estandarizado y horas extras y todo en la competencia, que la competencia no permite mirar al otro, ser amigo, ser empático, trabajar en equipo, ser creativo, y resulta que para la industria del futuro esas son competencias que ellos ya no tienen, que están preocupados porque se encontraron que ya no las tienen, están tratando de ver cómo las adquieren, pero que nosotros tenemos esas competencias, o sea, nosotros sí tenemos eso desarrollado, entonces aprovechémoslo. Entonces es como, pues, aprovechemos que nos tocó este momento de la historia. Entonces, esto es una ciudad en Corea, y esto era hace 50 años ese mismo lugar. Imagínense esto. En 50 años poder hacer esa transformación. Entonces ahí está la década, de la nación más pobre a una de las más ricas. Y este cuadro me parece súper chévere, como muy claro para entender, y es que él nos explicaba, decía, en la época de 1960, al comienzo, la educación, cuando ellos tomaron la decisión de meterle la ficha, no era, ay, pero es que no tengo infraestructura, pero es que no tengo profesores formados, pero no, no, no. Es cuando uno quiere, puede, con lo que hay. Entonces el tipo dice, donde sea, como sea y con quien sea. Entonces nos mostraron unas fotos de los batallones de gente yendo a donde están. Como irnos nosotros, vámonos nosotros aquí 50 para el Chocó. Nosotros, ahí, a enseñarles lo que se pueda transmitir, organizado y todo, pero... Entonces empezaron así. Bueno, luego obviamente eso mientras construían todo lo que construyeron en una época que también coincide con Taylor y con la implementación de la estandarización de las cosas. Entonces, cuando las cosas están muy estandarizadas, pues sí es más fácil que toda la gente esté en la misma industria, a la misma hora, haciendo lo mismo, que la capacitación sea una sola vez en la vida. Entonces uno vaya a la universidad o a la educación técnica una sola vez porque ¿qué más me van a enseñar si es que la industria no cambia? O sea, yo sello ruedas de carro haciendo así y no va a cambiar. Entonces, él nos decía, entonces, ¿qué pasa en ese momento? Es en el mismo lugar, en el mismo tiempo, o sea, todo como empaquetando. Los niños de la misma edad, o sea, todo en el mismo lugar. Lo que ellos ven hacia el futuro, que es todo esto que ustedes ya están viendo, Uber, Airbnb, Waze, o sea, eso va a seguir entrando al resto de las industrias. Entonces dice, para esos negocios sí se necesita otra gente y hay que estar listos para esa cuarta revolución industrial. Y entonces ahí, ¿cómo es el aprendizaje? En cualquier lugar, a cualquier hora y con cualquiera. Y la verdad es que sí. Porque entonces gente que se ha puesto a hacer curaduría de los cursos masivos online, de los MOOC, se ha encontrado que si, por ejemplo, hay una empresa, por ejemplo, en el sector clínico, Mayo Clinic o Cleveland Clinic, inventan sus propios cursos con el propio conocimiento de clínica que ellos tienen, de primera, con además una marca súper creíble, porque uno dice, bueno, son las de las mejores clínicas de Estados Unidos. Entonces, ese es el curso. Entonces uno dice, entonces ellos no son una universidad. Ellos están trabajando con McGraw-Hill, por ejemplo, en el desarrollo de su curso con analytics de lo que aprenden los estudiantes, o sea, están montando, y lo montan las empresas también por una razón, porque como la gente les está llegando sin la formación que ellos esperan, entonces también como que no hay alternativa. Entonces, eso no es para uno decir, no, ni modo, eso tiene que seguir así. Ya más adelante les voy a decir como la reflexión que yo hago sobre eso. Este es un indicador que ellos dicen es muy importante y ellos se miden así porque ellos pues son juiciosos como en la visión de política pública y es cuántos estudiantes tenemos nosotros jóvenes entre los 16 y los 24 años que
que se desenvuelvan bien resolviendo problemas en un ambiente altamente tecnificado. Entonces ahí hay una lista de países que la encabeza Corea, y entonces la gráfica se lee porque es que esto, aquí detrás de esta carátula está la población de adultos mayores. Entonces si uno quita esto, pero uno empieza aquí, entonces este es el 10% de la población de 16 a 24, este es el 30 y este es el 50 y este es del 50 al 70. Entonces si se dan cuenta, Corea tiene entre 16 y 24 años la mayor cantidad de gente joven que se puede desenvolver bien en ambientes altamente tecnificados. Quitando esto está esta que es que, porque aquí empieza otra vez 10, 30, 50, la de adultos mayores menos. Ellos, ¿por qué lo muestran? Para explicar que en una generación pudieron hacer eso. O sea, que en una generación de papás o abuelos e hijos pudieron lograr hacer una transformación y usar tecnología. O sea, que tampoco es que las cosas se tengan que demorar muchísimo, sino que sí se puede. Este mapa es medido por gestión de conocimiento, patentes, entonces los países del mundo que más la generan. Entonces esto, el mensaje es que hay unos que generan y otros que consumimos. Entonces también uno tiene que decir, bueno, vamos a consumirlo todo, vamos a hacer algo al respecto. Entonces es como para la reflexión. Y el profe Pekcho sobre el tema en Corea del Sur, él hace un análisis y dice, resulta que la revolución industrial necesita creatividad, y la creatividad está definida como en 170 competencias. Las dibujan en este mapa así, pero lo que muestra es cómo hoy en día ellos dicen no tenemos, o sea, estamos como, se nos atrofió el cerebro y nos dimos cuenta. Entonces se han inventado una cosa que es, le pusieron en el semestre académico a los niños el free semester. Ese free semester no es que sea free semester que nadie hace nada, no, es que por lo menos les dicen a los niños no los vamos a evaluar, sino que traten de aprender como por el gusto de aprender y frescos, ese semestre traten de cooperar con el otro, no estamos compitiendo como para... Y les ha dado resultados. Y les ha dado resultados porque hay otras investigaciones que yo he leído que hay como 3 cosas que uno lo mueven. Una, las necesidades básicas que hay que satisfacerlas, entonces uno va y come porque tiene hambre, o sea, lo mueve a uno el hambre. Otra, que está muy diseñada por el sistema de Taylor y el sistema de garrote y zanahoria y de estímulos y no estímulos, que está bien revaluada porque eso funciona muy bien para cosas muy fáciles de medir. Pero la tercera, que es la que en su época un investigador levantó la mano, pero como todo el mundo estaba pensando distinto, no, ese no sabe nada y bueno, hasta ahora está renaciendo, son investigaciones que demuestran que uno aprende por el gusto de aprender porque resulta que el cerebro humano, millones y millones de años para llegar a que lo usemos como lo usamos, es porque hay una cosa y es que nosotros, el aprendizaje es nuestra herramienta de adaptación. Y las investigaciones muestran que lo que nos hace distintos al resto de animales y lo que nos llevó a ser como el predador que logró dominar el resto sin ser el más fuerte, porque aquí habían animales más fuertes que nosotros y nuestros antecesores, fue el esfuerzo de millones y millones de años de comunicación, esforzarnos por generar un lenguaje para ponernos de acuerdo para hacer algo, volarnos del león o hacer algo. Entonces eso no se nos puede olvidar, que esa competencia hay que mantenerla activa y es desarrollar conversaciones significativas, saber dar feedback, saber recibir feedback, y eso tiene mucho que ver con que está en nuestro ADN querer aprender para sobrevivir, porque lo traemos desde hace millones de años. Entonces eso lo tienen todos los humanos y eso no tiene que ver con que haya premio o castigo. Hay que encontrar la manera de activar la liberación de placer en el cerebro, que es la que hace que hagamos cosas que vienen desde la evolución de las especies. Entonces eso es como clave. Entonces lo que ellos están haciendo ahora son muchas cosas que tienen que ver con que en el currículo tiene que haber mucha participación de los estudiantes, porque también los estudiantes llegan a las empresas, y estaba con el vicepresidente de Recursos Humanos del Éxito hace una semana en una reunión, hablando de los practicantes, porque este tema yo tengo como una fijación y una propuesta que la estamos movilizando, que pues los estudiantes deberían, por ejemplo, yo soy mentora de la Fundación Líderes y Emprendedores en la U, desde hace 14 años. Estos son líderes estudiantiles de todas las universidades y institutos técnicos, es como una gran élite de apasionados por el aprendizaje, por el conocimiento, los que van más allá, los que son voluntarios para aprender, o sea, a los que no hay que pagarles por ir a que se sienten en un foro y que vayan, aprendan y pregunten o monten algo, que es una cosa bien especial.
Yo estuve haciendo eso fui directora de esa organización hace 15 años. Entonces, la fundación recibe practicantes de la Sabana y en eso quiero extenderles una gratitud a esta comunidad por su generosidad y porque son estudiantes maravillosos. Hacen la práctica social, son aproximadamente 3, 4 cada semestre. Sin embargo, haciendo el análisis, no por el caso de las prácticas de la Sabana, sino en general hablando en Estados Unidos, en Colombia, con los empresarios, cuando uno dice, ¿por qué no hay más estudiantes en las empresas? Que es como el modelo que más adelante les voy a decir, como el que yo visualizo y el que yo veo que es como la mezcla de dar el salto rápido y facilitarle a la gente aprendizajes efectivos. Y es la experiencia práctica, resolver problemas de verdad. Y es que 6 meses para una empresa recibir un estudiante, enseñarle algo y saber que se va. Es como que, pues, entonces, ¿quién se va a ponerles una cosa que sea distinta a cosas muy básicas? Sean serios y ustedes digan también a ustedes mismos. O sea, si ustedes les mandan a su casa a alguien que ustedes dicen, que va a trabajar contigo, que 6 meses. Entonces, pues reflexionando, yo dije, no, pues esto lo que hay que resolverlo es, propongamos que así no se llamen prácticas, pero que los estudiantes desde cuarto, o si se puede desde primero, pues eso depende mucho como de la organización y qué tan difícil o fácil sea, pero uno puede empezar todo con lo fácil, es buscar otras organizaciones sociales, otras empresas pequeñas y decirles, mire, vamos a hacer un padrinazgo y es que estos estudiantes van a escoger por afinidad, decir, oiga, yo quiero dedicarle mi carrera a muchas cosas, si tienes emprendimiento personal, listo, tu emprendimiento personal que te vamos a medir que no desfallezcas, no lo cambiaste para seguir a sino como tratar de generar la constancia que hace parte de lo que demuestra que las personas, también he investigado, exitosas en la vida, que tienen grit, o sea, como esta capacidad de soñar algo y perseverar y hacer esfuerzos por encontrar lo nuevo en eso hasta llegar. Entonces, la pasantía o experiencia empresarial es ese padrinazgo, que queden contactados con la empresa y que sepan que cualquier trabajo que van a hacer, saben que se lo pueden aportar a la empresa programado, organizado, pero que haya como una camaradería y una aplicación del conocimiento. Entonces, cuando el estudiante ya le llegan las cosas más aplicadas en las que tiene más tiempo o le llega la práctica, pues casi que ya tiene la inducción hecha y va a ser mucho más efectivo para la empresa y la empresa hasta de pronto lo va a decir que lo recluta después porque alguien que le ha dedicado tiempo a conocer una empresa o una organización social pues la puede transformar o puede ayudar más. Michelle Bachelet, cuando fue presidenta en su primer periodo, a mí me movilizó mucho una noticia que yo leí de ella, muy emocionante, que decía, los estudiantes chilenos pueden transformar la economía de Chile. Las economías de los países no son las multinacionales. Las economías de los países están hechas por pequeños empresarios, pequeños emprendedores, y ese es el tejido empresarial que mueve la economía. Y es lo que uno necesita que se mueva y que crezca. Entonces, si los estudiantes de las universidades tuvieran como un relacionamiento más estratégico con ese tejido empresarial, pues ahí habría una palanca porque los estudiantes que están en educación superior hay que decir que son los más privilegiados de la sociedad. Los que pudieron graduarse de colegio, los que pudieron pasar unos exámenes de admisión, los que pudieron, o sea, y tienen además una red de gente tan talentosa como ustedes o en otras universidades como otros profesores, otros directivos, que le permite saber que tiene herramientas para ir a buscar de pronto lo que él no sabe para ayudar a esa empresa. Entonces se va volviendo como una educación más aplicada y que es práctica. Y claro, esto es nuevo porque cuando uno mira el análisis que hacen las universidades y que se lo muestran a uno, pues es que ellas creen que el tema de competencias es como para formación para el trabajo, pero no, porque resulta que ya el mundo cambió y entonces, si no, la verdad, la gente se va a inscribir no en universidades, sino en certificarse en PMI, que igual lo van a contratar, porque las empresas ya llegan como el señor de Amazon, bueno, ya me cansé de recibir gente que no. Entonces, venga, o la entreno yo. Entonces, claro, ahí le toca a uno ponerse las pilas como universidad y como el sector de educación para decir, no quiero quedarme obsoleto, yo quiero realmente jugar un rol aquí y se juega un rol en equipo. Entonces, ese es el profesor Pecchó, él es divino y se pone ahí su muñequito. Entonces me gustó porque además ese juego es muy universal y es un juego de niños, pero es que efectivamente se puede hacer el salto adelante. Entonces no tenemos que pasar por Corea por hacer la construcción de no sé cuántas cosas, sino que ya la tecnología permite que nosotros lleguemos y esa es mi reflexión que yo trato de llevar a las universidades y es, o sea, la nacional que tantos estudiantes se quedan por fuera del examen de admisión. Yo digo, ¿y si a ustedes no les da pesar todos los estudiantes que se quedan por fuera queriendo entrar a su universidad?
No, hay que hacer algo. Ustedes tienen que hacer lo de MIT, lo de cualquiera, los cursos online, alianzas con otros. Pero lo que uno le tiene que dar mucho pesar y querer ayudar es que no puede haber estudiantes que queriendo estudiar no puedan estudiar. Y hay que hacer todo lo que se pueda hacer para que ellos entren al sistema y tampoco es sacrificando ingresos para las instituciones. O sea, hay maneras muy creativas, pero hay que sentarse a hacer la tarea. En el contexto local, entonces, yo veo que hay 3.200 empresas aproximadamente de formación para el trabajo con una nómina enorme de estudiantes. Y entonces, sí, claro, suena feísimo porque como la gente, yo digo, bueno, a mí no me gustan los rankings. Yo tengo que decir que siempre los rankings hay que mirarlos, pues dependiendo de qué, ¿no? Si uno dice, yo quiero estudiar en la China, pues mi ranking miro solo allá y quiero un colegio para, si tuviera hijos, yo digo, quiero un colegio para mi niña femenino y que hable mandarín, entonces mi ranking está a la media mía, ¿cierto? O sea, no es... Pero, y entonces no me gusta mucho la calificación de acreditada y no acreditada, sobre todo si el criterio no está basado como en un montón de cosas que son, que uno ve que hay prácticas que están en todas las universidades que son igual de malas o igual de buenas y que igual no tienen que ver con... Porque me imagino un salón de clase siempre, en donde llegan niños de todos los niveles socioeconómicos, llegan niños con todos los niveles de aprendizaje lento, rápido. Entonces uno no puede poner a segmentar y a decir, bueno, estos que no saben nada, como hay que tratar de responderle a la medida a cada uno, pero y también hay que tratar de encontrar lo bueno en otros. Entonces siempre digo, esas empresas de formación para el trabajo, ahí hay un potencial porque le están llegando a mucha gente, le están enseñando cosas prácticas, pero hay que mejorarles la calidad. Entonces si yo fuera a pensar como MIT o una universidad o un profesor muy pilo, hay un montón de conocimiento que yo puedo juntar, empaquetar, y testearlo para aprendizajes en esas poblaciones de mucha gente, porque para hacer analítica y usar datos y encontrar patrones, uno necesita muchos datos para encontrar patrones. O sea, uno no encuentra patrones en que nosotros tres nos gusta el Milo. No, o sea, los análisis de datos que encuentran realmente cómo aprende la gente o están aprendiendo matemáticas, es porque entre más gente usa algo y uno le hace seguimiento al dato, encuentra el patrón. ¿Cierto? Como en las pruebas psicológicas. Cuando alguien diseña una prueba psicotécnica, entonces, para encontrar el baremo que le explican a uno, se inventan una prueba que creen que es y empiezan a testearla, y eso la testeada es con hartísima gente, y después el valor de la prueba está entre más gente testee porque más confirma que es predictiva y que es efectiva para decir, sí, este es creativo, este es emprendedor, este es organizado. Entonces, eso mismo es como el análisis para el resto del aprendizaje. Entonces yo lo que digo es, pues si tenemos un montón de gente que está en las empresas de formación para el trabajo, ahí hay unas oportunidades de hacer testeos, como cuando el de MIT dijo, hagamos Open Learning. Entonces hagamos unos testeos de esto, cuando uno tiene una marca poderosa como la de la Universidad de La Sabana y tiene profesores muy buenos y tiene muchas ganas de contribuir, ahí hay unas oportunidades, y hay oportunidades que yo supongo que además el gobierno las puede financiar y mucha gente, pero hacer un producto de buena calidad de contenido como un curso masivo abierto o puede ser cerrado para elaborar y para investigar, ahí hay una oportunidad que yo veo. Esto que ya les decía, la Uniminuto, por ejemplo, que es una de las universidades, ellos tienen una evaluación de impacto muy buena, y es que, claro, cuando uno tiene muy buena marca, tiene muy fácil la llegada a los estudiantes más competentes. Entonces, pues uno saca pecho, entonces en Harvard no tienen nada de que sacar pecho, porque la verdad uno pudiera decir, de pronto no les están agregando nada porque están recibiendo... Es tan competitivo el proceso de estas universidades gringas que pues la gente puede que ya igual fuera a hacer lo mismo sin haber pasado por esas universidades. Pero en cambio cuando hay universidades que reclutan personas que tienen otros niveles de conocimiento, otros niveles socioeconómicos y logran hacerle una transformación que efectivamente las lleva a la productividad, como es esa Universidad Uniminuto, ahí hay algo que están haciendo que también es interesante aprender, y ahora están moviéndose al modelo de formación para el trabajo. Entonces me parece que hay algo que es interesante. Colombia está entre las 5 nacionalidades que más apropian formación online. Eso es súper interesante porque quiere decir que además este es un mercado que valora eso, y entonces uno analizaría un mercado que valora eso y una marca poderosa, pues ahí hay como una combinación de factores interesante. Y el mundo de las empresas, yo he explicado esto mucho, pero bueno, cuando estaba en semana, pero es que, yo digo, las industrias se demoran en hacer la prensa, pero las audiencias no están ahí, las audiencias, uno va donde están las audiencias. Por eso me gusta mucho el cuadro del profesor Pekchó cuando dice, en cualquier lugar, a cualquier hora,
porque es como Uber, es Airbnb, o sea, cualquier cosa sirve, eso es como, entonces, ahí hay una oportunidad de ir a donde están las empresas, pero con productos que están a escala, para que no salga tan caro, no hacerle educación a la medida a las empresas, sino tratar de tener como unos proyectos que uno puede tener una cosa de muy alta calidad en la que invirtió mucha plata en hacerla, pero que uno sabe que le está pegando una necesidad que es de múltiples industrias, de múltiple formación, que no es tan larga, que se puede compartimentar, que ese es un crédito que se le vale si se va a inscribir después a un posgrado y hacer que tenga equivalencias le facilita a la gente. Porque, por ejemplo, Rafael Reife en MIT dice, yo quiero convertir el modelo de MIT en un modelo por suscripción y quiero que sea para toda la vida. O sea, quiero, el lifelong learning es como la nueva, porque como les decía, porque uno lo entiende más fácil cuando uno dice, sí, si la máquina no cambia, pues yo solamente tengo que aprender una vez, porque ¿qué más me voy a actualizar? Pero si ya todo está cambiando tanto, entonces mañana me sacan el Microsoft solo, ¿no? Solo cuando le cambian a uno la suite de Office. Entonces hay que aprenderse la actualización. Entonces, al aprenderse la actualización, y así es con todo. Entonces, uno sí tiene que estar actualizándose, pero uno no necesita hacer 2 años, o 1 año, o 6 meses, o irse a pegarse un viaje larguísimo no sé a dónde, sino como tratar de crear cosas que faciliten la vida a la gente, porque si no se la facilita uno, se la facilitan otros. En esta casa se come a las 7, con o sin usted, a las 8 a las 7 de la noche, ¿cierto? Así que si llega usted es el que le toca. Colombia es la sede de Tactics. Tactics es una cosa que me encontré que también, bueno, es interesante porque es un grupo de países entre los que está Argentina, Chile y Colombia, que tiene el sistema de educación superior, tiene alta probabilidad y alto potencial mundial, como las nuevas estrellas de la educación superior, de transformar la productividad de sus países. Entonces, algo nos están viendo aquí en Colombia que tenemos un grupo de universidades buena y que aumentar universidades, porque ese estudio está muy asociado a que el aumento de la educación superior y de las universidades aumenta la productividad. O sea, no es que nosotros hagamos la misma para los mismos 6.000 o 7.000, es que como hay tanto otro que necesita formación, y ojo que yo no estoy diciendo que universidad como entendida como un montón de años, sino como actualización de alta calidad en conocimientos, en formación. Y lo otro es que Colombia habla español y millones en el mundo quieren aprender a hablarlo. Esas estadísticas son disparadas, o sea, toda la gente quiere aprender a hablar español. Y esta universidad es líder en la enseñanza del español, tiene investigación, tiene formación, tiene un campus divino. Yo ahí le reitero otra vez al rector y a todo el mundo, monten aquí como un campamento en el que uno se pueda quedar a dormir, traer 50 extranjeros que vivan la experiencia de la sabana Colombia con toda su amor, candor y empatía. De los coreanos nos los traemos, aquí les enseñamos, porque yo tengo una amiga coreana en el banco que me dice, Lina, ¿uno cómo hace para tener amigos? Y yo digo, pues es que la cosa no es tan obvia, o sea, hay otra gente en otros lados que necesita aprender unas cosas que para los latinoamericanos que somos, como que llegamos a cualquier lado, especialmente los colombianos, y somos queridos y hacemos amigos súper rápido, pues hay gente que pregunta, y eso tiene un método, y yo me puse como a pensar, le dije, Cristín, sí, ¿no? Yo, pues, sí, yo te voy a enseñar, pues mira, yo creo que y ahí como que le di unos tips, y entonces ya anda conmigo a ver si aprende, que divina, y yo aprendo también mucho de ella. Bueno, aprendizajes 1 a 1. Entonces, mentalidad, para mí la mentalidad es todo y la mentalidad es gratis, porque eso uno no tiene que haber nacido en ningún lugar con mucha plata. O sea, para mí la pobreza son los hábitos de pobreza, y el hábito de pobreza lo puede tener alguien con una cuenta bancaria enorme o lo puede tener alguien con una cuenta bancaria pequeña. Es como el hábito que nos adelgaza o que nos engorda, ese mismo nos hace ricos o nos hace pobres. Entonces eso en educación es muy importante, y hay investigaciones que muestran el poder de tener mentalidad como el growth mindset, ¿no? Entonces les voy a explicar un poquito de eso, qué es ser competente, y un poquito de tecnología de lo que ya estamos hablando, como algunas estadísticas. Entonces, hay una profesora que se llama Carol Dweck, ella ha hecho unas investigaciones que muestran en el desarrollo cerebral uno tiene como dos, bueno, sí, o sea, hay gente que tiene una genética privilegiada, y hay otro momento de la vida en el que uno sigue desarrollando porque hay elasticidad cerebral y eso se sigue aprendiendo y uno sigue enriqueciendo la conexión neuronal.
pero tiene mucho que ver la manera como uno le hacen retroalimentación desde que está muy chiquito. Entonces ella demuestra en unos experimentos como un niño de estos que son rapidísimos, que chiquitos, todo el mundo dice, no, es que es súper inteligente, es que es un brillante, y otro que no es tan rápido. Entonces ella hace unos experimentos en los que lo reta con cosas. Entonces sacó la conclusión de cuando un niño es muy inteligente y muy rápido, eso, la recompensa que da al otro porque el reconocimiento es la mejor recompensa que uno tiene como humano. O sea, que uno exista y que el otro reconozca que uno existe y que lo mire a los ojos y que además le diga que uno lo que está haciendo está bien, eso está, o sea, se libera en el cerebro todo el placer que hace, bueno, yo quiero seguir sintiendo eso. Entonces los niños son inteligentes en que no se arriesgan mucho porque no quieren dejar de sentir ese placer. Entonces, si el próximo reto ellos calculan que es un reto que no pueden saberlo muy rápido, se abstienen como de hacerlo, mientras que el otro que ha estado un poco más, que nadie le para bolas y le ha tocado más duro, entonces ahí va avanzando y termina entonces en que supera al otro. O sea, supera al que por genética tenía más competencia y más desarrollo y más pues materia prima para hacerlo mejor. Entonces ella saca unas recomendaciones que muestran cómo es muy importante, por ejemplo, comparar estas dos cosas. ¿Eres muy rápido para las matemáticas o qué inteligente? No debería uno decirle a la gente como totalizante, sino más bien privilegiar el proceso, es la mentalidad de aprendizaje. Me gusta cómo probaste diferentes soluciones hasta que encontraste una que funcionó. Valorar el fracaso, ¿cierto? No evitarlo, porque es ahí donde se aprende. O sea, uno aprende, se equivoca y si alguien ahí mismo le dice, mira, esto lo haces mejor así o ven, porque no practicas de esta otra, ese es el aprendizaje inolvidable. Los comentarios en los trabajos más específicos, o sea, no poner la nota porque sí, sino realmente preguntarle al niño o a la persona que uno está evaluando, pero tú ¿por qué dices eso? Pues me explicas, desarrollas un poco más la idea, no queda totalmente clara, si nos puedes dar más información. Y ser como generar altas expectativas, y es que todos pueden aprender, porque como yo les digo, eso es una cosa que la tenemos en la genética, y es las ganas de saber y aprender, porque es lo que nos permite adaptarnos. Entonces, te envío comentarios porque esto te sirve, porque esto... entonces, esto es todo lo que Carol Dweck y en América Latina Susana Claro, que es una de sus pupilas, que es una chilena, ella metió el mismo experimento que Carol hizo en Estados Unidos, en Chile, en las pruebas TERCE, y volvió a encontrar los resultados del alto impacto que tiene la manera de dar feedback de esta forma y de ser más claro y ser más positivo en esto, con el resultado de aprendizaje, o sea, como con el número de la calificación de una evaluación. Entonces, sí hay un montón de cosas emocionales que siempre han estado un poco como ocultas, pero que son de método, y esto es una tecnología. Para mí la tecnología no es solamente como el teléfono, sino como el método de hacer las cosas, y se puede sin mucha tecnología empezar a transformar poco a poco cómo uno comunica y cómo uno va haciendo las cosas. Este cuadro, entonces lo diseñé pensando, digo, bueno, o sea, si uno está en educación, ¿qué es lo que quiere que pase? Y es que todos seamos competentes y que hagamos las cosas bien. Entonces, yo lo miro y digo, pues todo el mundo sabe que, digamos, estas tres cosas son como las comunes, ¿no? Knowledge, attitude and skills, como conocimiento, actitudes y habilidades. Lo que yo veo que no pasa es todo el resto, que es saber que es para toda la vida. Entonces, pues ese muñequito no me quedó bien estirado porque fue un camello hacer esto, pero del niño chiquito a la mayor es como lifelong learning, o sea, entonces la educación tiene que ser a lo largo de la vida. Y entonces ahí es por eso que el tipo de MIT dice, yo necesito suscriptores para toda la vida, porque la gente después va a tener que actualizarse. Entonces, si uno piensa que es que la plata va a venir solo por los 5 años de universidad, no, porque uno puede extenderla, porque la gente lo que necesita es la facilidad de la fragmentación, y si uno facilita que cada módulo que uno hace se valga, pues la gente dice, bueno, ya en la universidad ya hice esto, me engancho y sigo porque me van a valer esto para este otro certificado, y ahí voy como ganando conocimiento, pero más flexible, ¿no? Y lo que va a pasar también es que eso pasa al tiempo que uno trabaja. Entonces no es que yo voy al colegio, voy a la universidad, luego trabajo, luego me muero. No, es como que ahora es al tiempo, pasa la educación y pasa el trabajo al tiempo. Y en el tema del conocimiento, que es lo que uno sabe hacer, pues el conocimiento en internet está en todas partes. Entonces ahí hay unas figuras que se desarrollan de curadores de contenido, que el profesor Eduardo Aldana, que estuvo en la misión de Sabios, y que bueno, fue primer profesor de los Andes, primer decano de ingeniería, primer rector, primero estuvimos hablando,
Y me pareció chévere porque yo a veces digo cosas que no sé qué, y el señor me dijo, oye, ¿sabes que tú te acabas de inventar 2 conceptos para el tema de educación? Y es ese tema de curadores de contenido, no es como muy del sector educativo. Yo lo traigo porque el mundo de los medios lo trabajamos mucho, y yo hago analogías de una industria a la otra, y digo, sí, claro, es que se necesitan curadores de contenido, porque si todo el conocimiento ya no lo tiene el profe únicamente, sino que está afuera, ¿cómo lo facilito y cómo lo selecciono y lo armo para ofrecérselo a los estudiantes? Y el otro, que es el de la mitad, pero que tampoco, porque yo creo que esta universidad hace una cosa muy buena, que son los asesores académicos, pero yo sé que son académicos. A mí me gusta, estoy en una tarea de diseñar una estructura para la de la mitad, las actitudes. Para mí es el rol del mentor, ser mentor y mentorear para mejorar actitud, porque es que la actitud es fundamental para apropiar el conocimiento y porque además es lo que la gente es. Entonces, el presidente de Sura, David Bojanini, dice, la gente entra a las empresas por lo que sabe y se va por lo que es. Entonces uno necesita hacer que esa gente que lleva la marca de uno, que es de la universidad a la que salen, realmente como que necesitamos trabajarles mucho a eso, y eso con método, y eso usando como la red de la gente que hay en la universidad y red de gente afuera. Los humanos queremos interactuar, entonces pues, ese diseño de eso, armarlo sería chévere con ustedes. Y ahí metí Growth Mindset, que es lo de Carol Dweck, y Grit, que es Angela Duckworth, que tiene otras investigaciones de por qué a la gente le va bien, y eso ha hecho investigaciones, preguntado en todas las industrias, en todas las carreras, porque hay gente que es exitosa, otra porque no, y encuentra una cosa que a mí me llamó mucho la atención, pues de muchas cosas interesantes que ella logra recopilar, pero una es el alto impacto que tiene las actividades extracurriculares, o que uno llama extracurriculares, pero que yo quiero que se curricularicen. Y con Jazz vamos a hacer esa tarea para la Universidad de La Sabana. Yes. que es hacer que la gente participe en cosas como porque le gustan, no es como la que le mandan, o sea, tiene un gusto, pero la relación que ella encuentra es que si esta actividad está repetida durante un año mínimo, se ve en el resultado del salario de la persona en el futuro. Se ve más alta si es 2 años y muchísimo si es 3. Entonces, las personas que hacen esas actividades, y no es cualquiera, ¿no? No es que yo diga, yo voy al gimnasio y aquí me ven tapándome los gordos con la falda y la cosa, sino como realmente hay que ir. O sea, hay que medir que sí estoy yendo para poder decir, no, Lina sí fue 3 años al gimnasio y ahora, ¿cierto? Pero pueden ser de esas porque al final lo que está midiendo o lo que parece que se encuentra es esa disciplina que se desarrolla por hacer algo y por mantenerse desarrollando y mejorando esa competencia de eso que sea, basquetbol, piano, yo represento proyectos sociales, ayudar a organizar el Foro de Líderes y Emprendedores en la U, participar en el Premio de Periodismo Estudiantil, o sea, como actividades que no están tan obligadas, pero que si hay unos voluntarios, medirle a los voluntarios e invitarlos a que lo hagan consecutivamente a lo largo del tiempo. Y eso les ayuda a desarrollar eso. Otra cosa súper interesante que me encontré con ella y con Malcolm Gladwell es el tema de los niños que participan en concursos de ortografía. También tienen como muy desarrollado el grit. Yo participé en el de mi colegio y me lo gané, el del tiempo. Entonces yo cuando leí eso dije, yo tengo grit, yo tengo grit porque tengo empeño, yo muy preocupada por el tema de los estudiantes toda la vida y la verdad lo hago con mucha pasión, o sea, yo soy apasionada porque a los estudiantes, cuando yo era estudiante, que como reivindicar el derecho de calidad educativa, y lo he tratado de hacer como a lo largo de todos los trabajos que he tenido, entonces digo, bueno, pero me pareció chistoso encontrarme que efectivamente eso hace que los niños al estar ensayando y practicando, como que se va desarrollando grit. Entonces esto es como una gráfica que me parece que puede ser. Y lo de habilidades es una cosa que yo cuando la veo en el sistema de educación superior, la gente no la tiene incorporada en las universidades porque cree que es del mundo del trabajo. Y es donde yo siento que la propuesta que les estaba haciendo de que las pasantías o la experiencia aplicada o las extracurriculares curricularizadas, porque es que si no, no va a haber. Entonces, hablando con un rector de un colegio que es muy bueno también, que es así fuera de lo común, él dice, Lina, pues es que a los chinos, ¿cómo les va a pedir uno que planeen si nunca los han dejado planear? Al colegio los chinos van a la hora que les mandan, al recreo a la hora que les mandan, a la tarea a la hora. Entonces, ese niño, planeación, pedirle a un chino que se gradúe y que vaya a la universidad y que planee, es que no es capaz de planear nada. Entonces, en el colegio de él, cada cual planea y lo acompañan a planear.
con los papás. Entonces, ¿cuándo son las vacaciones de esa familia? ¿Cuándo le queda bien irse de vacaciones? Obviamente que eso tiene unos retos mayores, pero hay que tratar de experimentar porque si no, uno no puede esperar nada que salga del sistema educativo de lo que uno no está sembrando. Entonces, eso es como esto en tecnología, que es el tema de los MOOC. Este gráfico, simplemente para decirles, del World Economic Forum lo sacó en un artículo, es toda la gente que está detrás de esto, que también no son, o sea, uno dice, bueno, hay un montón de gente metida, que algo tiene que estar pasando en eso y algo tiene que revolucionar. Entonces yo lo que digo es, pues más vale mirarlo. De las non-profit del mundo, pues Bill y Melinda Gates, o sea, todos. Universidades, las principales del mundo, personas súper influyentes, compañías, todas las que están a la vanguardia y los inversionistas. Entonces hay algo que se está moviendo ahí, que se está entendiendo, que si los aprendizajes son más fáciles de traquear online, pues por lo menos uno necesita hacer parte de una clase, materiales y saber qué está pasando ahí, que ahí es donde viene el analytics, ¿no? Que no es nuevo, pero pues yo creo que se puede. Estos son simplemente datos de McGraw-Hill de la transformación de la venta de libros de educación superior a lo largo de los años de impreso a digital, pues para también decir que ellos están en esta reinversión y a mí me parece que son los pioneros en Learning Analytics. Y explicarles esto un poquito, cómo es el círculo virtuoso de la investigación en tecnología. Es investigación de cómo sucede el aprendizaje. Entonces ahí súper valioso, esta universidad tiene psicología, tiene educación, tiene investigación. Luego eso tiene que desarrollar métodos para que los aprendizajes sean más efectivos. Luego, en McGraw-Hill ellos construyen herramientas, que ahora les voy a explicar cómo funcionan, para que se apropien y se activen los aprendizajes. Y se usan los datos porque si uno no le queda el dato, uno no puede después ver nada, ¿cierto? Entonces ese es como el resumen sencillo, pero entonces les voy a contar un poco lo que ellos hacen. Ellos desarrollaron una inteligencia artificial que se llama ALEC, que es de matemáticas. Y imagínense que ustedes tienen el teléfono ahí y tienen ALEC, y lo que está pasando es que ustedes van leyendo y está la instrucción de que deben ir subrayando, no sé, la lectura. Entonces, ¿qué pasa? En comprensión lectora, cuando alguien está analizando un problema de matemáticas o un texto, en la comprensión lectora es, bueno, esto para la pregunta que me están haciendo, lo relevante a subrayar es esto. O sea, alguien que entendió el texto debería estar entendiendo que de aquí sale. Entonces, como la gente va haciendo eso, así como uno lo hace en Kindle o en otras plataformas, y eso no lo hace uno ni dos, sino entre más lo hagan mejor, porque el dato queda capturado. Entonces, ya se sabe, bueno, quiénes son los que sí, quiénes son los que no. Entonces, dependiendo de el que no subrayó, se hace un refuerzo que el propio, muy usando como la tecnología de lo que hacen los que diseñan juegos, que es, si te fuiste por acá, te sale este mundito, y si te sale por acá, te sale este otro. Entonces, usando esa misma tecnología, entonces ofrecen la alternativa, que es donde ya se va uno al aprendizaje más individual, porque es cada cual está viendo cómo avanza, el profesor está viendo en una plataforma cómo es el comportamiento, si quién se está leyendo, quién está haciendo la tarea, quién no la está haciendo. Entonces ahí es donde están los datos. Entonces los datos están automáticamente alimentando el diseño, pero esto es porque McGraw-Hill es la editorial que lo está haciendo, entonces son desarrolladores de contenido y los están actualizando con base en lo que ven que la gente está aprendiendo o no aprendiendo o de patrones. Si hay un problema que casi nadie puede resolver, quiere decir que está mal formulado o si está mal redactado o mal traducido. Entonces es una actualización. Entonces estas industrias de conocimiento se están reinventando, creo que prestan un gran servicio. Si uno lo fuera a llevar a una escala un poco más básica, yo pondría un ejemplo que es pues más sencillo, obviamente, pero no tan complejo como ese, pero Brasil en las pruebas PISA, no esta última ola, sino la penúltima, subió y tuvo el desempeño mejor de América Latina contra sí mismo, o sea, mejoró contra sí mismo más que ningún otro país. Y parte de lo que yo me puse a observar de por qué lo lograron es porque se pierden muchas horas de clase porque los profesores no llegan a tiempo en las escuelas públicas de Brasil. Y se pusieron a la tarea de decir, oiga, bueno, miremos a ver qué pasa. Con que el profesor llegue a tiempo y se vaya a tiempo, aumenta la hora de aprendizaje con los estudiantes, y si uno empieza a sumar 10, 15 minutos, 20 o lo que sea, multiplicado por, imagínense Brasil, cuántas escuelas públicas, cuántos niñitos, pues eso son un montón de horas de aprendizaje. Y solamente haciendo eso mejoraron las pruebas.
Entonces eso también es analytics, o sea, eso es uso de datos para mejorar. Y es, bueno, ahí estamos haciéndolo. Y lo hicieron sin computadores y sin mucha tecnología, porque esto era en lugares sin acceso. Pero lo que se hicieron fue como una dinámica de como un estímulo de cada mes el director de escuela iba a la reunión de directores de escuela del lugar donde estuvieran, como decir Chía, iba con la lista de clase y los profesores llegaron a tiempo, salieron a tiempo y disminuyeron como la llegada tarde y les daban un reconocimiento, además era un reconocimiento público porque era estar como en un lugar así, y entonces como midiendo, bueno, ¿quién fue más puntual este mes? Cuenten, Entonces hacía como un reconocimiento, no, la escuela más puntual este mes fue esta. Entonces había un reconocimiento público y unos incentivos también económicos creo que tenían ellos. Entonces eso es como un ejemplo de que tampoco para que uno no vea tan lejos, que uno puede empezar a hacer algo ya usando datos, midiendo. Yo creo que el tema de que los estudiantes participen en actividades y que uno pueda medirles, que eso es lo que queremos hacer un poco con el proyecto con estos estudiantes, es si uno pudiera medirle a los estudiantes que van a hacer un voluntariado la puntualidad solamente asistiendo, ya la puntualidad dice algo. Y si además uno sabe que se la van a medir para calificarla porque lo quieren hacer crecer a uno y porque le quieren dar datos, porque los analytics son datos en general. Si yo fuera a decir mis analytics del día de hoy míos, entonces ahora, bueno, en el celular hay ahora aplicaciones que le permiten a uno cuánto caminaste, cuánto no sé qué. Bueno, si uno pudiera hacer lo mismo de qué tan puntual llegué a todas las citas que estuve, pero hacerle eso a los estudiantes es, bueno, tú vas a ser un voluntario, vas a hacer 1 hora al año o a la semana, pero hazla. Lo que no puede ser es, dices una cosa y haces otra. Entonces, y eso empezarlo a medir, sencillamente puede ser en Excel, trabajar con organizaciones, hacer que los estudiantes participen en actividades que aparecen extracurriculares, pero no son, porque sí creo yo que hay un poder que tiene la educación valiosísimo, y es que muy pocas veces en la vida la gente está como recluida, un poco aconductada porque uno está aprendiendo hábitos que no ha desarrollado. Entonces uno necesita que se los enseñen y un poquito es, bueno, no, que hay que llegar a esta hora, no a la hora que te dé la gana. Pues hay una combinación, o sea, entre lo flexible, pero también en enseñar unos hábitos dependiendo de la persona. Entonces hay que decir que ahí uno puede enseñar hábitos de vida saludable. Si uno a la gente le dice 7 de la mañana todos haciendo yoga, ejercicio, y así fueran todas las escuelas públicas del mundo, yo creo que los problemas de salud pública y el presupuesto que le toca pagar a la gente por impuestos de salud sería mucho menor, pero ¿cuándo le crean unos hábitos a alguien de vida saludable? Si en la casa toman Coca-Cola, comen grasas, no sé qué, y encima de todo nadie le enseña a la gente a hacer ejercicio, o sea, uno no se puede imaginar que la vida saludable es ¿qué? O sea, eso pasa por hábitos, y lo de los 21 días eso funciona, y eso hay que hacer la tarea, es un camello, pero el único momento en que uno tiene a alguien que lo supervise como se ahorra uno el entrenador personal que vale un ojo de la cara después, es en el sistema educativo. Y yo nunca he visto que eso lo implementen ni lo estén haciendo como realmente masivo. Y ahí habría un gran ahorro público solamente movilizando a los estudiantes a que vamos a hacerle esto y vamos a hacer yoga o lo que sea más fácil, o estiramiento. Por ejemplo, un MOOC de esos de rehabilitación. Y aquí que la Sabana tiene eso también montado. Rehabilitación tiene muchas cosas que ver con el buen cuidado del cuerpo, cómo se mantiene el músculo, o sea, la recuperación tiene que ver con que a veces uno tiene que estar enfermo para haberse dañado la postura y necesitar mucha rehabilitación. Entonces, si eso se enseñara y se hace transversal en todas las empresas, en todo el currículo, entonces uno tiene gente más saludable y la ha habituado porque lo está midiendo. Entonces, ¿quién entró? ¿Quién salió? ¿Quién sí lo hizo? O sea, hay que generar como las posibilidades para hacer las métricas. Eso es como ejemplos de lo que les quería compartir, pero quería que me compartieran más acerca de lo que ustedes opinan, de lo que ustedes están viendo, de los estudiantes, de cómo aprenden, de lo que ustedes estén experimentando, chévere si me cuentan. Ah, sí. Y si no, mi correo electrónico, el que me quiera escribir, linazuluaga@gmail.com, es fácil. Bueno. Mira, ejemplos, por ejemplo, el ejemplo de estar haciendo ahora en estos 2 días un taller de analítica de aprendizaje. Invitar a los profesores por qué lanzarse y hacer esto al interior del aula, no una analítica desde institucional como los ejemplos
Sí, bueno, eso, como yo les digo, para uno no volverse muy complejo, para no te decir, no, es que no tengo la tecnología para hacerlo, porque yo he conocido tecnologías bien sofisticadas. Hay una universidad que está en Estados Unidos que se llama Minerva, pero lo que pasa es que eso es un inversionista de tecnología apostándole a la educación. Entonces se trajo un decano de Harvard a San Francisco, se llama Minerva, y él me mostró la tecnología y arrancan con estudiantes presenciales los primeros 6 meses que luego se pueden volver virtuales y que van a viajes a 5 ciudades del mundo. Y tiene un pensum diseñado y un currículo diseñado muy detallado que tiene básicamente mapear los problemas de la ciudad en la que estás, qué problemas coges, cómo lo estructuras, cómo lo resuelves, cuánto cuesta, o sea, como lo básico que todo el mundo debería saber y que es como medio obvio, pero que uno no hace. Entonces, cuánto cuesta y cómo lo no sé qué, y estructura una solución y además ve y trata de solucionar, y eso es como, está diseñado y dan lecturas, está súper bien armado. Y la tecnología muestra, por ejemplo, cómo los estudiantes participando de la clase, como si ustedes hoy estuvieran acá y yo los tuviera inscritos aquí como estudiantes, y yo hago la pregunta de, bueno, ¿ustedes qué opinan? De, no sé, alguna vaina, no hablemos de política para no agarrarnos aquí. No, mentiras. Pero, no sé, como que ustedes sí creen que el cambio climático es una especulación, o si está pasando y ven que está pasando en sus entornos. Y entonces la participación en los computadores de ustedes, los comentarios que empiezan a hacer como en un WhatsApp comunitario, son leídos los patrones de los datos y se van agrupando por influenciadores, como en las redes sociales. Entonces, este comentario que hizo esta persona se lo están contestando la mayoría. Es decir, que hay una cosa, entonces se ve la participación así. O el profesor puede decidir que parte la conversación en 2 y eso se va viendo. O sea, los analytics son esos datos que están basados en análisis de información que está ahí, eso. Pero una cosa que creo que puede ser más fácil es, miren, Microsoft, Google, o sea, todas las herramientas que uno tiene para manejar mail o lo que sea, siempre tienen otro montón de cosas. Todos tienen analytics, especialmente los de Gmail. Si uno desarrolla un poquito el uso de eso, y hasta de Excel, ahí están cosas que uno puede preguntar, levantar los datos y sacar las conclusiones y hacer la inteligencia pues, de la información que tiene ahí. O pedirle a los estudiantes que analicen datos para tomar decisiones. Entonces uno dice, bueno, hay datos abiertos, o sea, el gobierno tiene en línea bases de datos, por ejemplo, de educación. Hay en el banco uno que es CIMA, C-I-M-A, CIMA del Banco Interamericano de Desarrollo, y ahí está la información de los bases de datos que son descargables. Y ahí ustedes van a ver cómo se analizan datos. Entonces, empezar por decirle a los estudiantes, pueden usar datos y ayúdame a encontrar qué analizas tú del dato usando Excel, o ve y busca un compañero de ingeniería y trabajen con grupos de ingeniería o de estadística o de matemáticas tratando de encontrar los patrones de los datos. Porque realmente el analytics es en general, cuando uno entiende que hay un patrón en un grupo de datos, entonces uno dice, y los agrupa, y uno dice, no, aquí el 75% de los estudiantes llegó a tiempo. Aquí hay unos que, ¿cierto? O sea, como analizar datos, entonces creo que ahí puede haber algo como de empezar a usar y decir, bueno, ahí estamos midiendo. Otra cosa más detallada sería, si uno hiciera el diseño instruccional de su clase, muy organizadamente diciendo cuáles son los objetivos de aprendizaje de mis estudiantes de este semestre y cuáles son cada uno de los recursos que yo voy a adicionar a ese diseño instruccional, están asociados a qué objetivo de aprendizaje y qué herramienta estoy ofreciendo para hacerlo posible, y ojalá que la herramienta que esté ofreciendo para medir el resultado pueda quedar no en una hoja de papel, sino en una hoja electrónica. Entonces SurveyMonkey, que es gratis, encuestas, para poder decir y usar, bueno, entonces voy empezando a hacer una medición de uso de datos, de cómo le están yendo a estas personas. Las plataformas, por ejemplo, de Coursera, ya lo tienen, hay unas que ya lo tienen intuitivo, entonces uno está haciendo un curso en línea y salta en el curso, justo en un momento específico del video, una pregunta para validar si uno va entendiendo o no, para no seguir si uno no está entendiendo. Y le preguntan a uno y uno oprime, ok, esto, entonces sigue, ta. Y al final te dice qué porcentaje contestaste. Entonces uno dice, bueno, aquí voy aprendiendo.
Entonces, pero claro, en esos cursos no hay tutores. Los cursos masivos abiertos online son así como a secas, o sea, dependen de la entera disciplina de uno. Lo que puede ser muy chévere es que se usen cosas de esas, pero guiadas por los profesores, y que uno efectivamente, yo creo mucho también, claro, por ejemplo, las actividades, cuando uno piensa en un diseño instruccional y uno va a diseñar una actividad que esté asociada, pensándola muy bien, a que esa es la actividad final y esa actividad final sí está reflejando que la gente aprendió. Entonces yo ahorita estoy en el banco diseñando uno que es para influenciadores de la reforma educativa en América Latina, periodistas, filántropos, filántropos, empresarios, como columnistas de opinión. Entonces dijimos que la actividad final de este curso sea que los estudiantes van a diseñar un plan estratégico de comunicación para comunicar alguna de las dimensiones que transforman la educación a una audiencia y va a usar evidencia y datos. Entonces, esa es la tarea al final, y entonces de la tarea al final yo me voy para adelante. Es que no veo tiempo. Ah, listo. Ya termino de contestar. Entonces, súper ciega, las gafas ya no me sirven. Entonces, me voy para atrás y digo, si eso es lo que yo quiero que el estudiante haga al final del semestre para ver que sí aprendió y para poder evaluar como algo integrado, ¿qué tiene que hacer el mes anterior y hago una ruta? Entonces diseño y digo, bueno, entonces primero necesito que sepa 5 opciones de la educación, cómo se impacta en América Latina, y le doy conocimiento técnico y evidencia y que escoja una. Luego le pregunto cómo vas a medir, entonces qué indicador escoges y mira los datos que hay en tu país para hacer un indicador que haga sentido, que sea medible. Luego entonces analiza qué audiencia le vas a hablar, porque cada audiencia, la comunicación es distinta para cada audiencia. Entonces le enseño, listo, ese indicador se comunica, pero es distinto si le vas a hablar a los papás, a los profesores, a los niños. Entonces vas a medir cómo avanza ese indicador y quieres persuadir a la opinión pública sobre eso. Entonces, ¿a qué actor de la opinión pública? Entonces ayúdame a construir el mapa de actores y construyelo para ti. Y ya, fase final, entonces listo, ya tienes como un paso a paso. Entonces, eso lo hacen muy bien los psicólogos. Tienen psicólogos que hacen diseño instruccional, pueden trabajar en equipo con otros de otras facultades para ayudarles a diseñar la parte práctica del currículo que se traduce específicamente en el diseño instruccional de cada uno de los cursos. Eso sería.